Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos comenzando con la charla. A las 5 en punto teníamos, bueno, ya pautado con Candela Reales, periodista de Radio Sur. Estamos esperando que entre ya unos minutitos, mientras estamos arreglando algunas cuestiones técnicas. Bueno, ahí está Candela. Ahí te voy a invitar, Cande. Vamos a ir compartiendo el video. Bueno, se va sumando gente. Ahí la vamos a invitar a Candela. Vamos a ver si sale todo bien. Cambiamos el horario. Vamos a ver porque estaba también. A ver. Ella ahí viene. Ahí Ahí estamos. está, Cande. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien. ¿Se ve? ¿Te veo? Mira, ¿Te veo? Sí. Sí. Estás un poco cerca. Ahí creo que Ahí estás creo que bien. estás bien. Ahí creo que estás bien. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Genial. No tenés ningún retorno, ¿no? No. Hay un poquito de delay, me parece. Ahí va, yo te escucho, Joya. Creo que te escucho bien. Bien. Bueno, vamos a intentarlo como está. Yo me estoy escuchando doble, pero no sé bien. Ahora voy a ver si es algo, pero no creo. No. No sé. Vos no me escuchás doble, ¿no? No. Sí, Sí, yo sí. Pero no sé bien. Bueno, ¿cómo andas, Candela? Muy bien, hoy tuvimos algunas dificultades técnicas, viste que esto siempre probamos antes, pero bueno, el momento es ahora. Es increíble, pero bueno, me estoy escuchando doble. Voy a cerrar algo de acá. Me suena medio raro igual, porque no tengo ninguna auricular puesto. Claro, no, acá no, Bueno, debe ser capaz que internet. Puede ser. Bueno, Cande, Radio Sur, además de 30 años. Nosotros tenemos vida con Judith, con Mario, grandes trabajadores de la radio. Te quería preguntar, me escucho doble y me cuesta un montón hablar. Ay, sí. Pero vamos a intentarlo. Ahí va. ¿Qué llegaste vos a las radios populares? Si fue, digamos, antes de empezar tu carrera, si fue posterior, durante la carrera, ¿cómo fue tu llegada? Ahí va. Yo soy estudiante avanzada de comunicación de la Facu de la UNC, digamos, y arranqué en la Radio Sur en 2011. Yo arranqué en 2010 la carrera y en 2011 ya casi que hice la carrera junto con la radio, ¿no? Con mi experiencia en la radio. Y fue a partir de que yo tenía como profe a Judith, ella me daba el taller de radio, Claro. y hay un proyecto que todavía hoy lo tenemos, digamos, a nivel institución, que es el taller de corresponsales populares, que es como un taller de formación, modalidad taller porque es práctico, pero es un cursito de formación
para corresponsales populares, digamos, de corresponsalía en medios comunitarios. Específicamente por ahí orientado a referentes sociales, barriales, que tengan algún tipo de trabajo territorial. Bueno, y en la convocatoria era abierta, digamos, y aún hoy sigue siendo abierta, y aún hoy siguen habiendo, digamos, algunos y algunas estudiantes de comunicación. Y bueno, yo arranqué ahí y después me sumé. En un principio, digamos, la radio hace como la formación y después quedas tipo en una grilla de corresponsalías, digamos, que nosotros y nosotras hacíamos al aire. Y bueno, yo lo sostuve y tuvimos ahí en ese año, tuvimos un grupo grande y bastante comprometido, digo, por ahí hay gente que tiene también muchos otros trabajos. Ese año me acuerdo que formó un grupo grande y que varios quedamos, y por eso, bueno, largamos el programa de los corresponsales populares, que bueno, ya todavía continúa, digamos, se armó en ese entonces y todavía continúa, que se llama Derechos. ¿Es un programa de radio de corresponsales? Sí, es un programa que sale al aire, ahora siempre salió los lunes, sale, no recuerdo bien el horario, si es de 5 a 7 o de 6 a 8, y digamos, lo sostienen los y las corresponsales populares. Todos los años la radio hace esa formación, y entonces ese grupo se va renovando y a la vez también se va enriqueciendo, porque hay algunos y algunas que continúan, digamos, en su trabajo, y bueno, van sumándose. Así arranqué. ¿Y vos ahora tenés algún programa? No, no conduzco ni estoy al aire, digamos, sino que acompaño, digamos, con Dani Marelli, que es otra compañera también que está hace muchísimos años. Acompañamos, digamos, coordinamos un espacio de jóvenes que ellos sí salen al aire, digamos. Entonces nosotros un poco coordinamos el espacio, digamos, un poco más también la producción, a la vez de dar algunas herramientas radiofónicas y a la vez también lo que es la línea, digamos, de la radio, y acompañamos ese espacio que bueno, que es de jóvenes, que también eso está re bueno por ahí decirlo, ¿no? Porque es un espacio que hace un montón de años que sostienen jóvenes, que se van renovando, que bueno, tienen que ver con algunos trabajos que la radio hace, digamos, también en el territorio con otras instituciones, por ejemplo, 2 escuelas de Villa El Libertador, en los que la radio en sí no, digamos, sino que el Secopal, que es la ONG que tiene la titularidad de la radio, da talleres de derechos ciudadanos y educación sexual. Mira, vos no sabías que Secopal tiene la relación esta con Sí. Esa es nuestra conformación, digamos, si bien no funcionan en el mismo lado, digamos, la sede del SECO queda en el centro y nosotros estamos en Villa El Libertador, sí, la titularidad de la Radio Sur es de la organización, digamos, del Secopal. ¿Qué crees del apoyo nacional? Incluso, bueno, con respecto a las redes comunitarias. ¿Cómo que creo de qué? Perdón. Del apoyo que tienen los programas que hay en base a la función, que no sé si hay, me parece muy bueno. Digamos como que ese apoyo se va generando un poco en una construcción colectiva, ¿no? A lo largo de los años, por ejemplo, la Radio Sur, hablo de la Radio Sur, pero digo, los medios populares en general, han hecho una construcción muy de cerca, digamos, y yo creo que el apoyo, las veces que hay apoyo, tiene que ver con lo que movilizan los medios populares y comunitarios, ¿no? Con las organizaciones que movilizan, digo, con el contacto que hay con las organizaciones de las comunidades, con el contacto que
la incidencia también que tienen este tipo de instituciones, no solo en los barrios, sino también en la historia, ¿no? En la historia incluso política de Córdoba, digo, en la construcción de la democracia, digo, el contexto en el que se fueron fundando las radios comunitarias y específicamente la Radio Sur, bueno, data de ahí de una construcción, de una reconstrucción de la democracia, ¿no? Entonces, digo, el apoyo que hay, cuando hay apoyo, digo, tiene que ver con esto, ¿no? De la necesidad de reconocer el espacio, digo, más allá de algunas dificultades que como siempre, digamos, se generan en este sentido, sí, la Radio Sur tiene mucha visibilidad que también se lo dan en las otras instituciones, ¿no? Como que tampoco a la clase política tampoco le queda otra, digamos, que reconocer eso que reconocen otros, digo, de repente trabajar con, por ejemplo, la Universidad Nacional, digo, en la carrera de comunicación, por muchos años la práctica que teníamos quienes estudiábamos era ahí en la Radio Sur, y un tiempo fue en la Radio Ranchada, después eso se suspendió, sí. Entonces el acercamiento que había, digamos, de quienes estudiaban y quienes se formaban para eso, bueno, tenía que ver con un trabajo que generosamente hacía la radio, digamos, como una apuesta política, ¿no? Porque para la radio nunca fue un rédito económico que los practicantes, digamos, fueran ahí, y al contrario, digamos, porque eso lleva tiempo, lleva, bueno, insumos, llevan cosas que no estaban dadas, digamos, sino que siempre se generaron y se hicieron a partir de la radio, ¿no? Así es. Y bueno, Radio Sur fue una de las organizaciones que en su momento se reunió para elaborar la primera después de un año de democracia, y se plantea esa primera ley, y bueno, una ayuda para los medios, una promoción de toda la cuestión que tiene durante los últimos 4 años hubo falta de presupuesto, no hubo tanto apoyo, se cerraron medios de comunicación, y se empezó a hablar de una para vos, ¿qué faltaría para que termine de darle esa falta de comunicación? Y es complejo, es complejo porque digo, en principio que se cumpla, digo, que esa ley fue modificada por el macrismo a días de asumir, y eso es importante también remarcarlo, que no fue una decisión no pensada, digamos, y casual, sino que fue una postura política que sostuvo el macrismo los 4 años que se sostuvo en el gobierno, y digo, por ahí sí algunas cosas, digamos, que podemos decir que no se hicieron en los tiempos del kirchnerismo, digo, y ahora está como medio flojo, y yo creo que tiene que ver con una decisión política, ¿no? Es difícil, digamos, también para los gobernantes y quienes tienen en este caso la responsabilidad, cortarle la libertad que muchísimos años tuvieron los grupos económicos, digamos, porque nosotros no hablamos de los medios monopólicos como unos medios compañeros o de iguales, digamos, sino que ya a esta altura, digamos, de la vida, digo, y de las difusiones y todos, más allá de que si estamos o no a favor del kirchnerismo en su momento y ahora del gobierno de Alberto y de Cristina, sin duda, digamos, no hablamos de medios azarosos, sino que tienen que ver con medios que pertenecen a grupos económicos, ni siquiera a medios masivos, digamos, o sea, ya dejamos de hablar de medios, hablamos de grupos económicos. Entonces, por ahí, de repente, hacer cumplir lo que debería hacer cumplir, digamos, y esto también tiene que ver con, por ejemplo, el ATP, digamos, que se le ha dado a medios de los grupos económicos,
Y la pauta, por ejemplo, que es otra de las cosas que bueno, que hace poquito ahí para el Día del Periodista con algunas organizaciones de medios comunitarios y alternativos, y se largó un comunicado, y bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Es muy difícil tener la decisión política de hacer efectiva esa decisión, digamos, o esa utopía de democratizar la palabra, cuando en juego están el poder económico, digamos, lisa y llanamente, y que también, digamos, tienen que ver y está relacionado con el poder judicial, por ejemplo, digamos, tuvimos la ley de servicios de comunicación audiovisual, tuvo un montón, digamos, de cautelares que frenaron la posibilidad de acción, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De que es complejo, digo, lo que falta es una decisión política al precio que cueste poder hacerlo. Entiendo que es difícil, digamos, entiendo que no es fácil. No, cuando hablamos de no puedo hablar poco. Pero cuando hablamos del tema de los monopolios, sobre todo esos grupos hegemónicos, ¿no? Obviamente, es un llegó a lograr. De hecho, bueno, se avanzó un montón de cosas. Ahora, vos hablabas del tema de las pautas publicitarias, también de la palabra que mencionaste, pero también nos aceptó abogados a de la pauta específicamente. Y se pide que se pueda repartir, digamos, que no tenga que, digamos, actualmente, digamos, la pauta se rige en términos publicitarios, digamos, como cualquier otra pauta, según los espectadores que tiene, según los lectores o audiencia que tengan los medios, digo, hay un montón de factores que tienen que ver con cómo se reparte la pauta, y bueno, un poco también tiene que ver con esto otro, ¿no? De cómo se pelea la construcción de los sentidos también, digo, que creo que en eso hacemos un gran aporte todos y todas los que a diario construimos en medios comunitarios o alternativos, ¿no? Lo que peleamos son construcciones de sentido, y por ahí también en esa disputa, digamos, de no quedarse atrás, se invierte un montón en medios que son de grupos económicos, digamos, justamente en ese sentido hay un montón de factores, y lo que se pide es, bueno, eso, que haya una repartición de esa pauta, que es un montón de plata, digamos, es millonaria, digamos, la suma, y que de repente hoy en día no está repartida, hay un montón de medios que no accedemos a esa pauta, y entonces, bueno, es importante que urgentemente atiendan esa necesidad, digamos, y por nuestro lado también está bueno aunarnos en esta lucha, ¿no? Por ahí esto es algo que no lo largamos solo. Bueno, la Radio Sur, que está, digamos, en la red de Farco, la red de Farco tiene más de 90 radios asociadas, digo, son un montón de medios. El último comunicado se largó en el marco del Día del Periodista, y déjame ver quién lo anoté el nombre. Lo pueden encontrar como democratizar la pauta es garantizar pluralismo informativo. Si lo buscan lo pueden encontrar. Es un documento, digamos, que se armó consensuadamente entre Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FEDICRA, que es la Federación Asociativa de Diarios y Comunidades Cooperativas de la República Argentina, y CONTA, que es la Coordinadora de Televisoras Alternativas. Digo, me parece que es importante nombrar Radio Sur, se les pintó que estaría bueno que repartan la pauta publicitaria, sino que tiene que ver con una lucha sostenida y organizada de un montón, de cientos y cientos de medios a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero bueno, eso es en algo, por ejemplo, eso es algo de actualidad para todos los medios
comunitarios y alternativos, por ejemplo. Eso es en algo de lo que estamos hoy, ponen. Sobre todo por lo que decimos siempre, ¿no? Los medios populares, la comunicación es un derecho humano y no una mercancía, ¿cierto? O sea, hay que pensarla más allá, si bien trabajo que necesitan hablar, ¿cierto? Para poder existir. Hablamos de trabajadores populares hablamos en general, ¿no? Los reportajes en la calle, como decíamos, los corresponsales populares, y la idea es que no sea simplemente militancia social, sino hacer un trabajo, ¿no es cierto? Vamos con la mirada territorios populares. Bueno, tiene que ver con eso en realidad, digamos. Es importante también mencionar que, digo, esto es una lucha que hay hoy organizada y que es una de las reivindicaciones que los medios comunitarios tenemos, pero bueno, también tiene que ver con un contexto, ¿no? De 4 años de macrismo, de saqueo, que para todas esas radios, digamos, para todos esos medios no hubo casi fomento, digamos, ni ayuda en ese sentido, que al contrario, digamos, con impuestazos, digo, pagar la luz hace, no sé, 6 años era una cosa, y pagar la luz el año pasado era otra totalmente distinta, digamos. Entonces, bueno, también tiene que ver con un contexto, ¿no? Social, político y económico que quedó del macrismo, ¿no? Cande, vos con mamá, ¿no es cierto? Pasando todo lo que es la tarea de las mujeres en la comunicación. Se está trabajando ahora con la ley, variedad de género, también en la comunicación, pero vos como mujer, con estos tiempos de la radio, la comunicación, ¿qué querés que haya para que la radio? Me parece que los medios en general no escapamos de la realidad en la que vivimos, digamos. Esto que pasa en los medios, que sucede y que es súper importante porque, como decíamos, lo que sucede en los medios construye sentido, ¿no? Pero lo que pasa en los medios es directamente relacionable con lo que pasa en la sociedad en general, digamos. En la sociedad en general nos cuesta conseguir trabajo, en la sociedad en general somos las primeras despedidas cuando las papas queman, en la sociedad en general tener un hijo es una imposibilidad, digamos, para empleadores, digamos, como que te ponen una etiqueta, digo, tiene que ver con todo. Me parece que en ese sentido, eso sí es algo que los medios comunitarios, populares, alternativos, de hecho podemos aportar y un montón a esa discusión. Me parece que justamente en los medios populares, comunitarios, alternativos, esas cosas se cumplen y no es tan así, digamos, no es tan real, vivimos como tipo en una realidad paralela, digamos. De hecho, incluso hablando del feminismo, ¿no? Y cómo es una realidad también que es una urgencia de hoy en día, digamos, en Argentina asesinan a una mujer cada 23 horas, es un horror lo que estamos viviendo. Pero digo, me parece que en los medios populares eso estuvo siempre, digamos, de manera transversal, la perspectiva de género en su momento, y hoy, bueno, poder hablar de géneros, de diversidades, digo, me parece que eso es una realidad que existe en los medios populares, no así en los medios hegemónicos, digamos. Entonces, me parece que es urgente, que es necesario, que construye sentidos, que no podemos tolerar más, digamos. Pero bueno, tiene que ver también con esto que veníamos diciendo, digamos, no estamos aislados tampoco, ¿no? Es una realidad que no escapa a los medios, pero sí que tampoco es casual, digamos, que no se discutan estas cosas a nivel macro, ¿no? Como hoy que el feminismo, digamos, es una reivindicación actual y que está en agenda, hay algunos medios incluso que lo pusieron, digamos, como, bueno, su perspectiva de género es un programa semanal de 2 horitas o 1 horita, y bueno, ahí está, cumplieron, digamos, ¿no?
Y por el contrario, para los medios populares, comunitarios, alternativos, digamos, eso está como entre nuestros ejes transversales de trabajo, digamos, que no significa que estamos ajenos al machismo ni al patriarcado, lejos estamos de eso, pero sí que digo que es urgente y en ese sentido creo que desde los medios comunitarios y populares podemos aportar un montón en esa discusión. Me parece espectacular porque ya que estamos que están en la producción, están en la parte técnica, que nosotros, ¿no? Cosas que a nosotros nos parecen lógicas, hacer el programa, manejar la consola, todo lo técnico, digo, una se va haciendo, se habla de que bueno, no hay más importancia central, ¿no? Estamos hablando de los medios masivos, el conducción de la ciudad, ¿no? La actividad tenemos mujeres profesionales con voces mujeres en puestos jerárquicos, ¿no? Sí, ni hablar. Digo, y en todos los puestos, porque aún en los puestos que no son jerárquicos, tenés que ser linda, digamos, linda hegemónica, digamos, no linda, digamos, lo que nosotros podríamos entender. Linda hegemónica, y hegemónica para tu patrón, para de repente figurar delante de las pantallas. Yo capaz que no estaría, digamos, no estaría postulando. Pero sí, de una, coincido, y sobre todo en los puestos jerárquicos ni hablar de esas cosas, ¿no? De repente las mujeres somos una voz bonita y bueno, estamos... o son quienes pasan el tiempo, en economía ni te la cruces, digo, tiene que ver con política, en política ni hablar, la violencia política que nosotros vemos también en los medios, también tiene que ver con que no se le da la voz a las compañeras, y de repente hay una compañera, digamos, hay una mujer en el noticiero, no sé, de acá del 12, y hay una mujer, pero qué posibilidad de hablar y de plantear lo que a ella realmente le parece tiene. Un montón de veces han comido unos garrones porque le pasan producción 5 minutos antes y léete lo que dice, digamos. Entonces, de repente, por el contrario, no solo que no hay mujeres, sino que las pocas que hay las utilizan para construir sentido, digamos, de decir, bueno, estas mujeres también te representan, digamos. Entonces sí, ni hablar. Acabas de decir vos esto, ¿no? Lo de la representación, ¿no? ¿Quiénes están en las corporaciones, en los medios hegemónicos? Están en las corporaciones, en los medios hegemónicos, se ponen delante de la pantalla, se ponen delante de la pantalla, decide no, como decís vos, ¿no? Como decís vos, lo lindo, ¿no? Los actos sociales, Sí, ni hablar, que está directamente relacionado, digamos, con eso, me parece. Como... Y los que piensan esas cosas son 2 o 3, no te creas que es una representación o una asamblea. Bueno, eso también es algo para remarcar, me parece. Digo, por ahí de repente hablar de medios comunitarios o populares, digo, de repente hay alguien que nos está escuchando ahora y no sabe o no se imagina o tiene una idea sobre eso. Bueno, tiene que ver en todo, ¿no? Desde cómo está fundado, desde cuál es su fin, digamos. Arrancando con que no tenemos como fin lucrar, ¿no? Pero después también en lo periodístico, digamos, ¿a qué cita vas a acudir, digamos? ¿A qué fuente acudís, digamos? ¿De qué dicen esas fuentes, digamos? ¿Qué sentidos construyen esas fuentes? Bueno, esto es lo mismo, digamos, decir, bueno, de repente no hay una compañera conductora mujer, pero bueno, de repente si hablan, no sé, de algún tema de actualidad político, bueno, que haya una invitada
que sea mujer, digamos, digo, desde todo, digamos, desde eso, desde la musicalización, por ejemplo, nosotros somos de Radio Sur, de Córdoba, de Villa El Libertador, acá se escucha cuarteto, digamos. Entonces, bueno, de repente como no tachar algo, digamos, de decir, bueno, no, el cuarteto es misógino, el cuarteto, sino por el contrario, bueno, ¿cómo construís con eso que tenés, no? Bueno, que hayan mujeres que canten cuarteto, las hay también, bueno, obviamente que hay canciones que no se pueden ya en esta altura de los tiempos reproducir, eso estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo ni somos punitivistas, digamos, nos manejamos con el punitivismo, ni en la musicalización ni en los temas periodísticos, digo. Cómo está fundada una radio, cómo la manejan, quiénes la manejan, digamos, qué participación tienen los que, digamos, si bien, por ejemplo, en la Radio Sur hay una dirección colegiada, bueno, hay un espacio de participación para todos los compañeros y compañeras que construyen la radio, digamos. Eso no tiene un sentido verticalista, digamos, al contrario. Y esas son cosas que los medios existen, entonces de repente nos veamos con que las cosas que se dicen, las piensan 2 o 3, digamos, tampoco creamos que es como, bueno, lo que uno se imagina y lo que arrastró el tiempo es que, bueno, los medios decían lo que pasa, digamos, la verdad. Entonces, por ahí de repente esos sentidos se construyen en base a 2 o 3 cabezas que se niegan a perder el poder que tienen, digamos. Candela, ¿estás de acuerdo con las leyes de paridad de género? Ya hubo una ley de paridad de género en lo político, ¿no? En listas de postulación para candidatos a candidatas. Bueno, creo que hubo una sobre esta. ¿Estás de acuerdo con la ley de paridad de género? Sí, estoy de acuerdo, digamos, en teniendo como base la realidad que vivimos. Entonces, me parece que idealmente, o una utopía que yo tengo, es que no necesitemos esa paridad de género, digamos. Y que también en esa paridad de género por ahí es engañosa, digamos. ¿Engañosa en qué sentido? Digo, no, o yo que me considero una periodista feminista, considero que hay un montón de compañeras y colegas periodistas que son mujeres, pero no por eso es que reivindican, digamos, las luchas y las reivindicaciones, digamos, que tiene el género, digamos, o los géneros, ¿sí? Entonces, como no es algo lineal ni directo, entonces por eso en ese sentido no es algo que a mí me encante, ¿sí? Pero entiendo que en la sociedad que vivimos, la paridad, un cupo, digamos, la necesidad de un cupo, ha sido como la puerta de ingreso de cosas mejores, digamos, siempre, digo, siempre ha sido. Al principio tiene que haber algo que ayude a Sí, ni hablar. Digo, y que ¿qué piensas de las redes? Bueno, esto digamos que uno tiene que ver. Ahí de repente va a hacer esto. No sé qué pasa. Se reconectó. A mí se me perdió la señal un ratito. ¿Qué me decías? Mira. ¿Qué pensás, digamos, de esta compatibilidad entre y ¿no? Que empecé a escuchar que hay personas que hablaban acá futuro, ¿no? Iban a reemplazar la profesión tradicional, ¿no? La radio, la televisión. ¿Qué pensás de eso? Escuché con un poco de dificultad la pregunta. Sigo escuchando doble, pero bueno. ¿Qué pensás de la compatibilidad de los medios de comunicación tradicionales, redes sociales? Estamos hablando de YouTube, Facebook, Instagram, ¿cierto? Hay gente que ya está hablando de una reemplazación de redes sociales por medios de comunicación más fácil. No, me parece que son dos cosas totalmente distintas, digamos. Bueno, y un poco tiene que ver con la profesionalización, digo, y eso también lo cito
teniendo en cuenta el laburo que nosotros hacemos, digamos, nosotros y nosotras hacemos. Que seamos un medio comunitario, popular, alternativo, no significa que no tengamos profesión, no significa que no nos formemos para esto, por el contrario, digamos. Y entonces digo, sí, ahí sí hay una lejanía con las redes sociales. Las redes sociales nos permiten llegar a otras cosas, nos permiten hacer otras cosas, nos permiten tener incidencia por ahí en lugares con los que de repente, que es una realidad también que tenemos, que con una antenita o un transmisor pequeño no lográbamos. Digo, las redes sociales nos acercan. Esto que estamos haciendo nosotras, digo, nos acerca, digamos, las redes sociales son amigas, pero no creo no es algo que lo reemplace ni hoy, ni creo que pueda ser reemplazable, digamos. Sí, yo creo que sí que los periodistas, directores de las radios, directores de los medios en general, sí que tenemos que tener como un fuerte laburo de transmedia, ¿no? Bueno, de repente cómo reversionamos todo esto, resignificamos todo esto que nosotros tenemos en las plataformas disponibles que hay. Y en eso sí creo que no podemos quedarnos atrás, digamos. Si hoy lo que la gente mira es Instagram, y allá vamos, digamos. Si Facebook nos permite tener estas herramientas, genial, las usemos, digamos. Entonces sí, eso sí que te permite, digamos, un trabajito extra de decir, bueno, de repente cómo haces este transmedia, digamos, que por ahí para los medios hegemónicos es algo como mucho más simple, ¿no? Y por ahí... Sí, como que ayudó bastante, digamos, Sí, un montón el alcance, la llegada. Y en eso sí, digamos, esto es un desafío, hacer producciones de calidad cuando de repente no tenemos que otro tipo de medios, ¿no? Pero bueno, sí, eso sí es siempre para nosotros como radio, digamos, es un desafío que en eso sí, y reivindico también en esto a las juventudes, ¿no? Por ahí el rol de las juventudes, cómo nos acercan estas herramientas, o cómo nosotros como jóvenes podemos acercar herramientas que por ahí están buenas. Nada, es importante en las que estemos, de algún modo. Sí, que están mucho más preparados los jóvenes y digamos que crecieron con las redes sociales, y son jóvenes, y que tengan más conocimiento, más facilidad, está bueno que también les atrae más, ¿no? Por ahí sería como el área donde las áreas más se interesa. ¿Qué esperas? No, digo, sí, y también a la vez, digo, si bien nosotros aportamos por ahí un poco de eso, de actualidad en la innovación tecnológica por ahí, pero siempre acompañados de referentes, ¿no? Digo, pienso en la importancia que en mi formación fueron y siguen siendo todavía hoy mis compañeros más grandes. Bueno, el Mario, Judith, Alberto, digo, la Dani, yo con la Dani, por ejemplo, trabajo un montón porque estoy como en varios proyectos juntas, pero digo, me parece como fundante también, porque, y en eso, este es el motivo por el cual nunca vamos a ser igual que las redes sociales, digamos. Porque existe... Hay una cosa muy importante en la radio, nosotros somos mujeres de radio, digamos. Nos cuesta la sí. No quedamos afuera. Pero bueno, el tema de la juventud, esto que pasa con la calidad la radio es uno de los pocos elementos, ¿no? Que enchufan y fácilmente tenés una... Sí, la accesibilidad, y sobre todo también, digo, bueno, en eso también ha cambiado, digamos, la forma de consumir radio.
digo, hasta los mismos formatos, digamos, es difícil, incluso este vivo, digamos, ahora estamos charlando nosotros y tendremos una X cantidad de espectadores y seguramente que a lo largo de esto va a quedar, digo, y esas reproducciones se van a sumar. Entonces digo, cómo los formatos también se han modificado en eso, ¿no? Cómo todo se ha modificado, digo, pensando en el cómo, digo, por ejemplo, en la Radio Sur tiene una aplicación, está también en la página, entonces, digamos, ese acceso que antes necesitábamos, un artefacto, digamos, una radio, que la enchufábamos, la prendíamos, y por ahí no alcanzaba a tener, también eso es importante, digo, ¿no? Bueno, no me sale la palabra. Las licencias también, ¿no? Como incluso, por ejemplo, para nosotros, algunos medios populares y alternativos, no teníamos tampoco tanta, se escuchaba ahí como medio que la pisaba otra radio, por ejemplo acá, digamos, en las grandes urbes, digamos, es algo que pasa, claro, se van pisando, y también tiene que ver con eso, bueno, como también las herramientas tecnológicas nos permiten otra cosa, digamos. ¿Qué esperas, Candela, acá respecto a la comunicación? Que tiene interés en que los medios populares, a la temporada de vida, los sectores vulnerables, que va a ser un mejor para alternativos. ¿Vos qué esperás los próximos años? Espero como un poco más de igualdad de oportunidades, digamos, para poder competir de mejor manera con los medios hegemónicos, ¿no? No espero que los medios hegemónicos cambien, ya sé que no va a suceder, digamos, que tiene que ver con algo mucho más macro. Sí, espero que estas cosas como la paridad de género puedan salir y puedan verse reflejadas en los medios hegemónicos, y yo creo que eso ya va a ir cambiando un poquito la sociedad, pero sí creo que, y espero que puedan, que los medios populares, alternativos, podamos tener oportunidades de apoyo, de sostenimiento, digamos, de fomento a la tarea diaria que hacemos, que me parece que es súper importante para toda la sociedad, sobre todo para los sectores populares, sobre todo. Cuando un medio hegemónico llega al barrio es porque a alguien mataron, a alguien asesinaron, y de repente, bueno, los medios populares, comunitarios, no, digamos, no, también damos, digamos, sí, hay noticias que tienen que darse y que tienen que decirse, pero no es la construcción que nosotros hacemos de los sectores populares. Entonces me parece que eso, sí, estamos más acompañando. Pluralismo de voces, y en todo sentido, pluralismo de voces en cuanto a los contenidos, y pluralismo de voces en cuanto a quiénes están al frente de esas voces, ¿no? Quiénes están atrás de esas voces, mejor dicho. Quiénes dicen esas voces, que puedan estar mujeres, pero no solo mujeres, sino que también personas trans, digo, que puedan estar, y sin necesidad de carátulas, digamos, sin necesidad de decir, bueno, acá viene la compañera trans, no, digamos, en una sociedad de iguales, digamos, ¿no? En donde nuestro género no sea algo, una característica a resaltar, sino por el contrario, una característica que pase desapercibida. Y me parece que en ese camino estamos. Bueno, eso es lo que hablábamos hace un poco, ¿no? Transversal. Mujeres, trans, digo, que no sea, pasa muchas veces, ¿no? Las mujeres van al área de género, ¿no? Diversidad, no, que sea transversal, todas las áreas, sectores, y esto que vos decís de las voces, que no seamos que hablamos, sino que vamos a abrir el teléfono para que todas salgan, ¿no?
Sí, y en este pedido, en esta utopía, en este sueño, también tienen que ver los compañeros varones, ¿no? Y podemos arrancar con nuestras organizaciones que son como un poco más amigas y compañeras, pero aún así, digamos, no estamos, digamos, como libre de patriarcado, ¿no? De las que hablamos de género seguimos siendo las mujeres, digamos, las que hablamos de femicidio seguimos siendo las mujeres, entonces me parece que eso sí es una tarea conjunta, ¿no? Que sobre todo los varones tienen que darse esa instancia, digamos, de reflexión. Sueño también con una educación que te forme para eso. Es difícil, digamos, que una persona en lo individual haga ese proceso cuando en la sociedad no existe, digamos, es una reflexión que no se da en la sociedad. Entonces ahí hay un montón de instituciones que tienen que ver con eso, ¿no? Y de poder hacerlo posible, también en la formación. Bueno, Cami, la verdad que pero nos conocemos de lo comunitario, de lo popular, y seguramente está hecho más para hablar. ¿Cómo? ¿Algún proyecto en especial? Bueno, ahora nosotros como radio, bueno, hablábamos ahí un poco de esto de la transversalización, ¿no? De los géneros, digamos, de cómo está instalado también en nuestra agenda periodística, pero bueno, en eso estamos ahí con un grupo de compañeras de la radio, estamos prontas a armar un proyecto radiofónico que sea un programa específico, digamos, de esas cosas. Sí, a nivel radio venimos haciendo un trabajo importante de campañas de spots y además trabajando este tema de poner en agenda las problemáticas y las reivindicaciones de los géneros, ¿no? Así que sí, en eso estoy como en una meta más próxima. Por ahí es un proyecto que estuvo en la radio funcionó mucho tiempo, programa específico de géneros, así que bueno, estamos ahí como rearmando, reorganizando. ¿Cómo ve Radio Sur hoy? La verdad que Radio Sur siempre fue fue mi casa, ¿no? Yo soy cáncer ascendente en cáncer por todos lados. Así que donde yo, viste, me siento cómoda, ahí estoy, ahí me quedo. Y no, la Radio Sur para mí es una casa, y por ahí contando en este sentido, digo, es histórica, es una radio, una de las primeras radios acá en Córdoba, y maestra de muchas otras, del interior de Córdoba, pero también del interior del país. Me parece que también la Radio Sur también está en una etapa de renovación generacional y eso me parece súper importante. De hecho, por ejemplo, yo desde el año pasado que formo parte de la dirección colegial, que es la dirección de la radio, y eso, digo, me parece como muy interesante, no porque sea yo, digamos, no porque esté yo en no, pero esa es una de las cosas más importantes que no porque esté yo, pero sí pensando en la necesidad de regenerar. Necesitamos mujeres en los cargos de poder. Sí. Bueno, tiene que ver con esto, digamos, sí, tiene que ver con esto, de cómo esto que nosotros, digamos, o nosotras construimos y tenemos como una meta más, no sé, digo, más pequeña, de decir, bueno, vamos a salir al aire, digo, más personal, es realmente una realidad macro que tiene que ver con una realidad de la radio, y tiene que ver con mujeres ocupando puestos, digamos, y que en ese sentido, bueno, tiene que ver con esto que me preguntabas vos. Yo en sí no hago aire, no hago aire, sí, por ahí colaboro en producción, eso sí, pero aún así, por el trabajo dentro de la institución y en la radio específicamente, poder llegar a ocupar un cargo de poder, digamos, como lo es, digamos, ser parte de la dirección, me parece como sumamente importante y tiene que ver con esto, digamos, de que las mujeres, bueno, yo en este caso
no estoy pensando de repente, bueno, a ver qué voy a decir esta semana en mi programa, no lo tengo, pero sí qué puede sumar para la radio, digamos, qué puede sumar para mi radio, no mía porque es de Candela, sino porque, digo, la que me siento parte y en la que soy parte y que construyo a cotidiano, ¿no? En estas cosas de decir, bueno, a ver, Aparte, lugares de poder, lugares de decisión, ¿no? Y esto que vos decís a mí me parece genial. Nuestra radio que vos te apropiaste de esa radio. No, la propia opinión. Está bueno apropiarse. Sí, sobre todo con esto, digamos, de que yo en ese sentido digo, la radio que veo hoy es la radio que vi el primer día, digamos, una radio que se renueva constantemente, que constantemente construye sentido y no lo hace con las voces, digamos, con un spot que suene bonito y que diga información bonita, solamente, digamos, también lo hace con eso, pero lo hace sobre todo con las acciones, ¿no? Con acciones como estas, acciones como un montón que tienen que ver con ir renovando, digamos, ir teniendo y sumando voces también femeninas, digamos, en este caso, pero sí que con presencia de mujeres en este tipo de cargos, en donde pensamos más institucionalmente, digamos, donde no de repente estamos pensando, bueno, a ver qué puede sonar esta semana en la radio, sino que, bueno, de repente, ¿qué podemos hacer en la radio para que la radio sea un lugar mejor y tenga el aporte que pensamos o soñamos que debería tener para la comunidad? Entonces, me parece que en ese sentido, la participación mía y la posibilidad que brindaron los compañeros, bueno, también tiene que ver con un montón de factores, obvio, tiene que ver con una decisión política de poder gestionarlo, pero por supuesto que también tiene que ver con un proceso de ampliación, de participación, digamos, llegar a ocupar un puesto de poder también implica un proceso, digamos, de un montón de años de formación que en el camino tuve, digamos, para poder estar a la altura de las circunstancias. Entonces me parece que es una decisión, en fin, política, en el último paso, digamos, todo es político, digamos, pero es una decisión que se toma en el último paso, pero que de repente es una construcción de hace un montón de tiempo y eso da la pauta. Por eso por ahí cuestiono un poco el tema de la paridad. Digo, sí me parece que la paridad da un contexto, pero aunque haya paridad tiene que haber un contexto necesario que permita eso de repente y que eso sea productivo, digamos. Porque de repente podrían... Sí, la paridad no se ¿no? Porque tenemos los espacios que van a usar la paridad, digo, necesitamos compañeras, mujeres, potenciales en su área, ¿no es cierto?, preparadas en su profesión, en lo que fuera, y tenés también los vivos sí, que cumplen con esa paridad, pero no les hacen sombra. Por supuesto, pero por eso digo, la paridad va de la mano de un contexto que te permita hacer. Digo, en este caso, mi posibilidad de estar en la dirección de una radio como la Radio Sur, que tiene más de 30 años de historia, es súper importante para mí a nivel personal, pero me parece que es súper importante también para la radio y también para la sociedad, y también tiene que ver con un proceso que no es de ahora, digamos, que tiene que ver con todo ese trabajo ininterrumpido en más de 30 años de historia. Totalmente, ¿no? Decisión que viene del grupo radio, ¿no? Con la cabeza de verdad, son un ejemplo de comunicación. Un ejemplo de orgullo, obviamente, quizás en una radio de comunicación que tomás el conocimiento, ¿no? Sí, así que bueno. No, te sigas a decir algo. Sí, gracias. Sí, decir eso, de por ahí de la Radio Sur, que tiene también una construcción en red de hace muchísimos años, digamos, y de que eso es algo que a mí me pasa en lo personal, por ejemplo, de decir, bueno, de repente hay familiares, viste, que por ahí no entienden mucho cómo es el tema de la comunicación. Sin embargo, no sé, por ejemplo, en mi caso soy como muy efervescente, viste, y como le meto mucha pasión a todo, y aún así hay gente que todavía no entiende, viste, o
por ahí esperan de que, no sé, de repente verme en algún canal de tele, y es algo que no solo que no va a suceder, sino que no quiero que suceda, digamos. Y no es un sueño para nada, no es un deseo ni un anhelo, digamos. Yo en ese sentido digo que construir en medios comunitarios, alternativos, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo se ubica uno también en el deseo, y que por ahí es algo difícil de comprender por el sentido común construido muchos años por los hegemónicos. Claro, la importancia que pone la comunicación, ¿cierto? Pensar en otra cosa. Sí, sobre todo como un derecho, ¿no? Como un derecho de todas, todos y todos. Sí. Cante, ¿algo más que quieras contarle a la gente que nos va a estar viendo? Por ahí a la gente que nos está viendo, que se interpele, por ejemplo, en este momento de noticias falsas, de operaciones mediáticas, digamos, bueno, que se cuestione, que se interpele, que busque las fuentes. Es algo como un ABC, ¿viste? Es lo que decimos todo el tiempo, pero es algo que es súper básico, digamos, para entenderlo, que independientemente de la posición política que tengan, que se interpelen, digamos, que busquen, que lean, que elijan también qué consumir, y eso no es directamente proporcional a la cantidad de medios que consumimos, porque de repente yo consumo 2 diarios, un canal de tele, un noticiero, y de repente son todos los mismos dueños, ¿no? Entonces, como eso, digo, que se interpele, que si tiene a mano, si tiene cerca algunos medios alternativos, que los consuma, que los escuche, que se interese por las propuestas, y de repente a compañeros y compañeras que nos estén escuchando de medios alternativos, bueno, eso, que la participación y todas las utopías que nosotros tenemos y decimos al aire con nuestra voz, en el caso de los y las que hacemos radio con la voz, que lo veamos traducido en acciones. Eso. Bueno, hermosa charla. Seguramente vamos a hablar en algún otro momento. Me encantó. Me encantó. Ya lo vamos a repetir. Ahí está. Vamos en esa transmedia. Me gusta. Bueno, un beso enorme. Gracias por la charla. A este espacio que la verdad que es esto, ¿no? De redefinirse, rebuscar en tiempo de cuarentena, de pandemia, bueno, de qué manera seguimos estando, seguimos haciendo y seguimos poniendo en agenda diferentes temas. Hoy la comunicación popular alternativa, el feminismo, digo, pero también la construcción de la democratización de la palabra también. Muchas gracias a vos. Un beso grande. Saludos a todos los que estuvieron viendo por ahí. Un saludo. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau, Pau.